Hola amigos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de cuando debemos quitar las flores de los tomates y cuando no debemos tocarlas. Ahora, el truco de este asunto es este: cada flor significa un tomate, pero ¿es correcto dejar todas las flores? Ahí está el verdadero asunto. Primero, sepamos esta regla básica. Si acabas de plantar el plantón en la tierra, y su sistema de raíces aún no se ha asentado. Es decir, si la planta todavía está en proceso de adaptarse y echar raíces. En ese caso, no dejamos las primeras flores. Porque si esa flor se convierte en fruto, la planta dirige toda su energía a ese fruto. Y las raíces se quedan débiles. Por eso, en los primeros 10 a 15 días después de plantar, quitamos suavemente esas flores, para que primero fortalezca sus raíces y establezca bien sus ramas. Pero, esto es importante. Si la planta está muy sana, si ha desarrollado un buen sistema radicular, si está bien sujeta a la tierra y creciendo de maravilla, entonces, no hace falta quitar las primeras flores. Porque una planta fuerte puede cargar ese fruto y seguir desarrollando sus raíces al mismo tiempo. Así que, hay que decidir según cada situación. Además, a veces aparecen racimos débiles en las puntas de las ramas, o flores atrapadas entre las hojas que reciben poca luz. Aunque esas flores den fruto, será pequeño, o puede pudrirse antes de madurar. Así que, es importante aclarar estos racimos. Déjalos fuertes, y limpia los débiles, para que la planta no gaste energía en vano. Hacia el final de la temporada, cuando el clima empieza a refrescar y los días se acortan, los tomates aún pueden florecer. Pero ya, es muy poco probable que esas flores den fruto. En ese momento, quitamos tanto las flores como las puntas de los brotes nuevos, para que la planta concentre su fuerza en los frutos que ya tiene. Y si has plantado muy junto, o cultivas en invernaderos sin buena ventilación, las flores excesivas llenan demasiado la planta y reducen la circulación del aire. Eso aumenta el riesgo de hongos y enfermedades. Por eso, a veces hay que aclarar tanto frutos como flores. Por ejemplo, si hay 7 a 8 flores en un racimo, deja 3 a 4 y quita el resto. Así, los frutos serán más grandes y la planta estará más cómoda. En resumen, amigos, quitar flores de los tomates no se hace al azar. Se actúa según la condición de la planta, el momento y el ambiente. Tendrás tomates mucho más abundantes, sanos y grandes. Si a ti también te gusta cuidar tomates, pepinos y pimientos de forma natural, como nosotros, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos.